Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más, Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Un día más, por la gracia de Dios, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de comenzar con el tema que nos tenemos preparados para el día de hoy, queremos, como siempre, exhortarle a que, como toda familia, FETV requiere de cada uno de sus miembros. ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente para que nos ayudemos mutuamente. ¿Cómo irá usted? Bueno, precisamente así como hacen algunos papás que se quejan de que nunca nos vienen a visitar. Bueno, igual nosotros como familia tenemos que vernos. Así que le invitamos a que nos encontremos aquí en las pantallas para disfrutar de esta hermosa programación que el canal prepara con mucho cariño para todos nosotros, que cubre un abanico de opciones en las que podemos disfrutar desde el aspecto espiritual, la oración, la cultura, documentales científicos, entretenimiento, todos esos aspectos que es parte de la vida humana cubiertos y todos desde una óptica católica, sana, edificante. Así que recuerde que nadie ama lo que no conoce. Si usted quiere ser parte de la familia, tenemos que visitarnos, tenemos que vernos y los invitamos a que se mantenga en nuestra sintonía. El segundo aspecto importante, recordar la oración. Es indispensable. Pecado que tengo que confesar a ustedes es que no oro lo suficiente, debo orar un poco más. Y creo que cada uno de nosotros debe ponerse esa meta, orar un poco más, no conformarse con lo que estamos orando hoy en día. Y la oración es indispensable, porque lo que creemos, sabemos que obtenemos grandes bendiciones de Dios a través de la oración, para nuestra vida personal, familiar, comunitaria, para las obras de la iglesia, para que nuestro país exista progreso, paz, alegría. La oración es indispensable. Por eso siempre recordemos que oremos por todas las intenciones, siempre importante, por los gobernantes, por el país, por la situación económica, pero también por las obras de la iglesia. Entre ellas, recuerde siempre orar por nuestro FETV, nuestra televisora católica. Entonces sí les exhortamos a que recuerden en sus oraciones a nosotros y esta obra que estamos llevando adelante, que sin el Señor no podemos hacer nada, o por lo menos nada que edifique. Otro aspecto fundamental también, saber de que como seres humanos terrenos que estamos todavía en esta vida, requerimos de los medios materiales para poder alcanzar nuestras metas. Y FETV no es la excepción. Como ustedes saben, requerimos dinero para poder pagar los gastos, energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, el mantenimiento del equipo, el salario de los trabajadores, el mantenimiento de las infraestructuras, todos esos aspectos importantes le requerimos de usted. ¿Por qué? Porque este es un canal de la iglesia y no tiene fines de lucro, no tiene intenciones de ganar dinero, sino de evangelizar. Pero esta obra se va a llevar adelante y es la voluntad de Dios que la sostengamos aquellos que creemos en nuestro Señor. Así que con su aporte puede lograr a que la palabra de Dios llegue a muchos rincones de nuestro país y pueda cambiar vidas. No es la televisora, es la palabra que lleva la televisora, que es el mismo Cristo, lo que va cambiando las vidas de las personas y para bien. ¿Cómo usted puede colaborar? Bueno, puede hacerlo primero recordando que tenemos cuenta en 3 bancos concretos. El Banco Nacional, que tiene cuentas a lo largo y ancho del país, sobre todo en las cabeceras de provincia, también en el Global Bank y finalmente en el Banco General. En los 3 tenemos cuentas. Simplemente busque la cuenta que se llama Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Puede hacerlo a través de banca en línea o puede ir personalmente al banco y hacer su donación. También les invitamos que si quieren usar, pueden hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. Y finalmente, ustedes saben que pueden ayudarnos para los que tienen cuenta en el Banco General, a través de la aplicación que se ha hecho muy popular que se llama Yapi. El Yapi, a través del celular, usted simplemente busca una aplicación que se llama Yapi, ahí busca el directorio,
ahí va a encontrar FTV05 y ahí puede enviar la donación que su corazón le indique. Siempre recuerde, lo importante no es el tamaño de la donación, sino el corazón con que uno lo da. Muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que logra cosas maravillosas. Así que nunca se detenga de hacer una donación porque está pensando que es poco. Lo que su corazón le dicte, haga la donación. Así que le agradecemos a todos el compartir la misión con nosotros y contribuir con su sintonía, su oración y además con su generosa donación. Así que esos son, podríamos decir, en mi opinión, los 3 pilares de la obra de FTV y la que todos nosotros como familia podemos contribuir. Dicho esto, vamos a entrar en materia, como ustedes saben, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado en estas últimas semanas comentando el Catecismo y hemos estado hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar a un aspecto interesante que el Catecismo nos regala, que es Jesucristo frente a la cultura judía, la cultura hebrea, que es la cultura de Él, donde Él nació, donde Él decidió encarnarse. Pero ahí habían unos elementos culturales, religiosos, en la que Jesucristo empieza a darle forma, a darle contexto, a explicarlo. Y lo importante no es solo conocer desde el punto de vista histórico lo que ocurrió y qué cosas se hacían mal y que Cristo nos fue enseñando tanto a los contemporáneos de Él como a nosotros, que era el camino correcto hacia Dios, sino también ver en nuestra realidad de hoy, 2000 años después, efectivamente en el siglo XXI, qué significado tiene para nosotros este encuentro de Jesús con diversos aspectos, sobre todo de la vida religiosa del pueblo hebreo. Entonces, de ese tema es que vamos a hablar ahora. Jesucristo se llama, el Catecismo lo llama Jesús e Israel. Así que vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el primer numeral del Catecismo, que es el 574, donde vamos a leer este primer contexto de Jesús e Israel. Muy bien, dice así: desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Marcos 3:6. Por alguna de sus obras, expulsión de demonios, Mateo 12:24, perdón de los pecados, curación en sábado, Marcos 3, del 1 al 6, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, Marcos 7, 14, 23, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, Marcos 2, 14, 17. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica, Marcos 3, 22, 8, 48, 10, 20. Se le acusa de blasfemo, Marcos 2, 7, Juan 5, 18, Juan 10, 33, y de falso profetismo, Juan 7, 12 y 7, 52. Crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas, Juan 8, 59, 10, 31. Bueno, aquí hemos visto una lista bastante completa de lo que se nos refleja en el Evangelio, de que si bien es cierto Jesucristo tuvo una acogida con el pueblo sencillo, importante, dice que las multitudes lo seguían, entre las personas que eran consideradas la gente culta, la gente intelectual, los estudiosos, sobre todo los estudiosos de la Torá, como le llaman, la ley y la escritura, entre muchos de ellos no fue muy bien recibido. Se le acusaba incluso de posesión diabólica. Y esto es importante que lo tengamos presente porque efectivamente hay una realidad importante. Y aquí vemos cómo efectivamente Jesucristo viene a sacar a la luz la hipocresía. Y esto es importante que lo veamos. ¿En qué sentido? Bueno, no es tanto en el aspecto de la contravención que pudo haber visto
y que tal vez, miras, podríamos juzgar hasta natural. Efectivamente, el pueblo hebreo tenía siglos de guardar algunas tradiciones y que venga un nuevo predicador al cual no se le conoce muy bien y empiece a cuestionar eso, evidentemente va a haber un choque. El tema aquí está no en el choque ese que se da en cuanto a que Jesucristo no era bien visto porque no guardaba el sábado como ellos esperaban que debían guardarse, o porque sanaba leprosos o expulsaba demonios, o probablemente su predicación, cómo él interpretaba la pureza, que la pureza ya no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía de la boca, y todos esos aspectos que ya conocemos, sino es precisamente la sordera. Y aquí queremos hablar de un aspecto muy importante. Una de las cosas que hoy día hemos perdido es la capacidad de escuchar al otro, que no significa necesariamente que estemos de acuerdo, que no significa necesariamente que incluso podamos llegar a un acuerdo, podemos llegar incluso al concepto de que acordemos que no estamos de acuerdo. Sin embargo, esa actitud de querer aniquilar, aplastar, destruir al que no piensa como yo, o la cultura de la cancelación, aquellos que, por ejemplo, plantean un pensamiento único, aquellos que dicen, mira, si tú no piensas como yo, tú, y empiezan a usar epítetos, tú eres ultraderechista, fascista, retrógrado, nazi, intolerante, y entonces con esos epítetos se busca simplemente amedrentar al otro, o so pena de que si sigues en el debate o sigues planteando tu forma de pensar, vas a ser definitivamente entonces cancelado, visto como una persona no deseable en el ámbito de una sociedad pluralista. Pero realmente lo que se está dando es un chantaje intelectual. Es lo que le pasó a Jesucristo. Jesucristo fue víctima de un chantaje intelectual. Había una sola posición posible, la de la interpretación de la Torá, de la ley, de acuerdo a como lo tenía oficialmente los fariseos, los escribas de ese momento, y no todos, un grupo. Y entonces cuando Jesús plantea algo, no soportan el debate, no soportan la contradicción, no soportan que el pueblo acogiera mejor estas nuevas ideas, sino que simplemente hay que cancelarlo, había que matarlo, acabarlo. Hoy día, esa cultura de la cancelación tal vez no llega a los extremos diríamos, de buscar un asesinato, aunque en otros ámbitos no, pero lo más común hoy, si se dan cuenta, en esa cultura de la cancelación es simplemente te censuro. Entonces sí, si de repente en algunos medios digitales algunos temas simplemente son censurados porque ya tienen ya está preestablecido. Entonces si usted plantea una idea, entonces no tiene derecho a plantearla. Con orden, con respeto, sin proponer el odio, simplemente plantea un concepto, una visión y es inmediatamente cancelado. A eso se le llama el pensamiento único. Simplemente tú tildas al otro de intolerante porque no acepta tu opinión, tú tildas al otro de crimen de odio porque plantea con inteligencia, con postulados, con principios, con argumentos, una idea diferente a la tuya. Jesucristo tuvo que vivir la cultura de la cancelación a través de, efectivamente, la muerte, a través del descarte, vamos a matarlo y punto. No habría que debatir. Fíjense que en el juicio de Cristo no se debatió fondos, no se debatió qué vamos a comparar la ley, los profetas, con lo que dice Jesús para ver si hay coincidencia. Explícanos tu doctrina para ver si podemos. No, simplemente ya tenían una condena preestablecida. Entonces sí, aquí esta enseñanza de este primer bloque podríamos decir que no vamos a caer, ni queremos caer, ni vamos a permitir que nos obliguen a la cultura de la cancelación, del silencio, de la autocensura, por miedo a ser tildados con insultos ya preestablecidos. Tenemos que ser valientes y ser capaces, como Cristo, a pesar de la persecución, de proclamar la verdad. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con este interesante tema.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en el segundo bloque de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Quedamos en el segmento anterior hablando un poco de la cultura de la cancelación, lo que vemos reflejado en el 574 con un resumen de todas las cosas en las que Jesucristo no tuvo concordancia o incluso fue mal interpretado o se buscó simple y llanamente cancelarlo. Fíjense cómo algunos incluso le llamaban endemoniado, como decir, lo que tú dices viene del demonio, así que ni siquiera hay que escucharlo. Entonces, hoy vivíamos y comentábamos esa cultura hoy día en la que ya no se quiere en sociedad simplemente el debate. Es decir, en la Iglesia Católica jamás se ha enseñado de que es prohibido pensar de otra manera, sino que simplemente tenemos que tener la capacidad de poder debatir, de poder hablar, de poder simplemente plantear nuestro punto y poder entre ambos buscar, inclusive aunque exista desacuerdo. Pero nadie ha dicho que los desacuerdos son malos, ni que todo el mundo tiene que pensar igual, pero sí lo importante es la capacidad de poder tolerar, respetar nuestro punto. Y cuando nosotros consideramos que el otro está equivocado, siempre se respeta a la persona. Sin embargo, el error no tiene por qué ser respetado. Entonces, algunas personas se identifican con sus ideas y entonces cuando uno ataca a la idea que uno considera errónea, entonces lo personaliza y entonces siente que estamos atacando a la persona. Entonces, eso es un truco. No decaigan en eso, eso es un truco. Eso es una forma de acallarlo, porque va a decir, como tú atacas como yo pienso, me estás atacando a mí, entonces eres una persona que ataca a los seres humanos. Eso no es cierto. Nunca ha sido así. Siempre se respeta a la persona, al individuo, a su dignidad, a su capacidad. Es más, sería un irrespeto de mi parte si yo no soy completamente sincero con usted y le digo exactamente lo que estoy pensando y cuál es mi criterio y cuál es mi forma de pensar. Y eso significa tener que enfrentar su argumento, su idea, su pensamiento, es lo más digno y más propio, porque así es que se tratan los seres humanos, respetando a la persona, pero teniendo interés en que ambos busquemos la verdad o busquemos encontrar la luz en medio de lo que planteamos ambos. Entonces, sí, tenga cuidado porque hoy día hay muchas personas que están practicando eso y en las redes sociales es típico. Una persona simplemente en una red social plantea un pensamiento y el que maneja la red social lo considera impropio el pensamiento, cancela a la persona, la elimina, la bloquea, la censura, porque tú no puedes decir eso. Entonces ahí vemos, ¿no? Ahí vemos que ya uno de los principios humanos más fundamentales, que es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, se está simplemente arruinando. Pero como se ha hecho con suavidad, con astucia, entonces pareciera como que es aceptable. Y no, es una forma de terrorismo. Es una forma de terrorismo. Entonces, ese es el terrorismo que le aplicaron a Cristo. Lo acusaron de todo tipo de cosas para que no pudiera expresar su pensamiento. Al final, cuando no pudieron acallarlo, entonces decidieron matarlo porque tenían que silenciarlo. Dicho esto, vamos a seguir con el numeral 575 sobre este tema de Jesús e Israel. Ese podríamos llamar de alguna manera choque cultural que el catecismo nos presenta y que vemos muy bien reflejado en el Evangelio. Así que vamos a ver el siguiente numeral. 575. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción. Lucas 2:34. Para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellos a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos. Juan 1:19, Juan 2:18, Juan 5:10, Juan 7:13, Juan 9:22, Juan 18:12, Juan 19:38 y Juan 20:19. Más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios, Juan 7:48-49, ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría, Lucas 13:31. Jesús alababa a alguno de ellos como escriba de Marcos 12:34.
y come varias veces en casa de fariseos. Lucas 7:36, Lucas 14:1. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios, la resurrección de los muertos. Mateo 22, 23 al 34 y Lucas 20, 39. Las formas de piedad, limosna, ayuno y oración. Mateo 6, 18. Y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. Marcos 12, 28 al 34. Bueno, dicho esto, aquí vamos a entrar propiamente entonces con algunos personajes en los que efectivamente Jesucristo se plantea este aspecto de controversia entre, diríamos, la intelectualidad del momento y efectivamente el Jesucristo. Hay un aspecto muy importante. Fíjense, una de las cosas que Jesús censura en los fariseos no es la controversia, no es el hecho de que piensen diferente o tengan preguntas, sino él cuestiona la hipocresía. Y hay un aspecto que tenemos que destacar dentro de esto, es la hipocresía intelectual. Es decir, ellos no pretendían efectivamente entrar en un debate con Jesucristo para plantear sus puntos y ver qué tan sólidos eran los puntos de enseñanza de Cristo, ni tampoco pretendían poder buscar la luz en medio de ambas posturas, si Jesucristo realmente era un destructor de la ley o realmente estaba haciendo una interpretación honesta, libre, novedosa y profunda de la ley. No, simplemente, como no era el postulado de ellos, se acercaban de manera subrepticia, sinuosa. ¿Para qué? Para presentarle trampa. Jesús le cuestionaba, ¿por qué me ponen trampa, hipócritas? Cuando le fueron a preguntar sobre diversos aspectos para ponerlo en aprieto. No querían la verdad, estaban buscando la forma de desacreditarlo. Entonces ya había un preconcepto. Eso es lo que Jesús dice, es la hipocresía. Ustedes no están buscando la verdad, ustedes no están buscando el conocimiento, ustedes no están honestamente escuchando al otro y honestamente diciendo lo que piensan, sino que ya tienen una conclusión y en base a esa conclusión actúan. Y como yo parto de la premisa de que tengo la verdad, entonces todo el que se me opone es mi enemigo al cual yo tengo que atacar. Entonces Jesucristo, dejemos de lado esa concepción de que Jesucristo, simplemente porque los fariseos en algún momento se le opusieron en cuanto a sus planteamientos y lo cuestionaron y lo enfrentaron y le dijeron la ley dice esto, esa no era la razón por la que llegaron a tener diferencias, sobre todo desde el punto de vista de los fariseos, sino Jesucristo les planteó la hipocresía. No vienen a hablar conmigo, no vienen abiertamente a cuestionarme y debatirme, sino que vienen ya diciendo, condenándome sin escucharme. Entonces ahí viene ese aspecto de la hipocresía. Entonces sí, ahí vemos y podríamos decir nosotros una realidad de nuestra personalidad, de nosotros. Porque no solo se trata de ver a los demás solamente, aquellos que pueden practicar la cultura de la cancelación, sino también si nosotros no estamos practicando esa cultura. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Póngase a pensar de que los apóstoles, por ejemplo, en más de una ocasión, Jesucristo tuvo que iluminar su comportamiento. Cuando, por ejemplo, discutían quién era el más grande, cuando Pedro reprendió y Jesucristo le dijo, cuando discutían quién era el más grande y Jesucristo le dijo, no, ustedes no sean como los gobernantes que quieren ser los más importantes, entre ustedes no sea así, sino que el que quiera ser primero que sea el último y el que sea el más importante que sirva a los demás. ¡Wow! Le iluminó la realidad. Después también cuando le llamó la atención, por ejemplo, a Pedro, cuando Pedro le reprendió porque no quería que Jesucristo fuera a Jerusalén a morir.
y le dijo que detrás de mí Satanás. También cuando los reprendió, que le dijo, no pueden velar conmigo ni una hora. También que le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces y ustedes todos me van a abandonar. Sí, hubo varios momentos donde Jesús le iluminaba la realidad. Cuando estaban en la barca que creían que iban a morir y despertaron a Jesús porque estaba dormido y Jesús les dijo, ¿qué les pasa, hombres de poca fe? Entonces sí, Jesucristo en algunos momentos vamos a ver en el Evangelio que lo estremece. ¿Por qué transmito esto? Porque muchas veces nosotros podemos también caer en esa cultura de la cancelación, ya no en un debate de ideas, sino en un debate en cuanto a iluminarme mi realidad. Entonces sí, muchas veces nos convertimos en intocables, ¿no? Intocables. Y esto va en todos los ámbitos. Esto no va solamente a los laicos, esto lo voy a decir a todos. O el papa, cardenal, obispo, sacerdote, laico, esposa, esposo, hijos, nos convertimos en intocables. Nadie nos puede señalar nada. Nadie nos puede decir, oye, pienso hermano que está haciendo mal, o pienso que se equivocó en esto, o fíjese cómo está haciendo esto. No, no se le puede decir nada porque no te metas conmigo. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Por qué me hablas así? Y si te atreves a cuestionar mi comportamiento o mis opciones o las cosas que estoy haciendo, te cancelo, no te hablo, no te metas más conmigo, no me hables, ni siquiera te me acerques. Entonces también nosotros practicamos la cultura de la cancelación, que es totalmente anticristiana. Imagínense si hubiéramos estado con Jesucristo caminando como los discípulos y nos llama la atención una vez, nos dice esto, me voy. No, tú lo que me estás regañando, no vine aquí a que me regañaras y me voy. Entonces sí, aquí también tenemos que ver ese aspecto importante de que parte de la hipocresía de los fariseos es que no estaban dispuestos a escuchar. Y parte de la hipocresía nuestra puede ser igual. Que aquel laico que el sacerdote no le puede decir nada en cuanto a que está haciendo algo con su esposa o la esposa con su esposo. No te metas conmigo, no, ese es mi problema, no te metas. El papá que no le puede decir nada al hijo, ¿quién eres tú? No, déjame, tú no me entiendes, tú no sabes, no te metas en mi vida. O viceversa, el sacerdote que el laico no le puede decir nada, pues yo soy el sacerdote, pues. Sí, ¿quién? Aquí el sacerdote soy yo y aquí nadie me puede decir nada. Porque el sacerdocio parece que da infalibilidad, ¿no? En todos los aspectos, ya no solo en la liturgia, sino en todo. Las cosas que yo decido, aquí nadie las puede cuestionar. Entonces sí, entramos en la cultura de la cancelación y entramos en la cultura del fariseísmo que no soportaba que le iluminaran su realidad. No soportaban que Jesucristo le dijera, mira, están cayendo en la hipocresía en esto. Parecen sepulcros branqueados por esto y esto y esto. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Entonces, vamos a matarlo, porque ¿quién eres tú? Entonces, acá en nuestra vida de fe, muchas veces no soportamos la corrección fraterna, no soportamos, entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Porque nosotros somos autosuficientes, nosotros somos, después de Dios venimos nosotros, sabemos todo, entendemos todo, no nos equivocamos, entonces, nunca pasa nada. Por eso, muchas veces cuando se dan escándalos, a veces escuchamos, puede ser laico, diácono, religiosa, sacerdote, obispo, quien sea, cuando se ve el escándalo, casi siempre las personas, usted escuchará que se dice algo como esto. Ya lo veíamos venir, si lo estábamos viendo, lo que estaba haciendo. Mira que estaba así, y ya lo veíamos venir. ¿Y qué pasó? Es que nadie le dijo nada, pero es que no se le podía decir nada más se le mencionaba algo y quedaba como puercoespín tirando espinas para todas partes, nadie se meta conmigo. Así que sí, aquí vemos con Cristo y los fariseos ese diálogo que nos transmite una experiencia de que debemos aprender a ser humildes. Evitar no caer en la cultura de la cancelación hacia aquellos que me quieren ayudar. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa y después continuamos con la parte final del programa, donde vamos a iniciar con un reportaje de Monseñor Munilla, muy interesante sobre este tema.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en el bloque de Monseñor, del reportaje que vamos a ver desde Monseñor José Ignacio Munilla, aquí en Catequesis Viviente. Vamos a pedirle a nuestro productor que por favor ponga el reportaje de Monseñor Munilla, interesante, que nos va a hablar de este aspecto que estamos hablando. Obviamente él va a hacer otro enfoque diferente al que hemos planteado. Es bueno para enriquecer la reflexión sobre esto que estamos aprendiendo del debate de Jesús con sus contemporáneos, con las ideas imperantes en ese momento y qué podemos aprender nosotros de esta realidad. Número 113 del compendio del Catecismo. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello, lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. Está preguntando este punto 113 de bajo qué acusaciones fue condenado Jesús, pero hay que entender que la condenación de Jesús no aconteció en el último momento. Uno ya percibe a lo largo de todo el Evangelio que Jesús resultaba piedra de escándalo, que existía un rechazo progresivo hacia él. De hecho, en el propio prólogo del Evangelio de San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, configura en la vida de Jesús el que un profeta no es bien acogido en su tierra. Su vida está siendo también testigo de un rechazo, de ese rechazo del amor de Dios, pues personificado en él. Acordaros de esas lágrimas de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunidos como una gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas, pero no habéis querido. Es un drama, ¿no? El drama del rechazo de Jesucristo. Lo vemos en multitud de detalles. Por ejemplo, el conflicto que se origina en torno a las curaciones de Jesús en sábado. ¿Cómo puede este curar en sábado? No está respetando la ley, en el sábado hay que descansar. ¿Cómo puede entrar este en casa de pecadores? ¿Cómo permite que esa mujer pecadora le limpie los pies? No se entendía que un hombre de Dios se mezclase entre los pecadores. Aquello causaba escándalo. El propio Jesús interpreta la ley de Dios de una manera diferente a la que estaba siendo interpretada. Por ejemplo, lo referente a la pureza legal. Cuando Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón hace impuro al hombre. Y eso también, esa diferencia de interpretación, pues también causaba una crítica grande, un rechazo hacia él. Jesús expulsa a los demonios, hace exorcismos. Y también eso cuestiona, pero ¿quién es este? ¿Con qué poder hace esto? ¿No será que está expulsando a Satanás con el poder de Satanás? Es continuo el conflicto. Uno lo encuentra en todas las páginas de los evangelios, ¿no? Hasta el punto de que finalmente es acusado de blasfemo. Por lo tanto, cuando este punto 113 dice bajo qué acusaciones fue condenado Jesús, tenemos que decir que había un clima muy generalizado, muy extendido, de malas interpretaciones, de rechazo, de incomprensión hacia los signos proféticos de Jesucristo. Y este punto 113 especifica las tres acusaciones principales bajo las que fue Jesús condenado, ¿no? La primera, dice, la de actuar contra la ley, la de no obedecer la ley, la de que Jesucristo, si es un hombre de Dios, tiene que obedecer la ley. Si tú no obedeces la ley, no eres un hombre de Dios. El hecho de que Jesucristo curase en sábado, por ejemplo, fue uno de los motivos principales de los que es acusado de no respetar la ley. Frente a ello, Jesucristo dice que no es el sábado, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Esa es una primera cuestión clave. La segunda
se le condena también por cuestionar, supuestamente, que en los próximos puntos veremos que no es así, por cuestionar la centralidad del templo. Este ha dicho que en 3 días destruirá el templo y que él lo reedificará. Percibe en la vida de Jesús como alguien que está cuestionando algo central en la religiosidad de Israel, que es la del templo de Jerusalén. Es el segundo motivo para su condenación. Y el tercer motivo es el que hace referencia a la fe en el Dios único, porque el hecho de que Jesucristo hable de su intimidad con el Padre, se llame a sí mismo Hijo de Dios, llegue, ¿no?, a manifestar que Él y el Padre son una misma cosa, una sola cosa, entran en escándalo en la concepción judía de su monoteísmo. Es un blasfemo porque se está equiparando a Dios, se está haciendo hijo de Dios. Esas tres cuestiones, la de la interpretación de la ley o la obediencia a la ley, la centralidad del templo de Jerusalén y la manifestación de Jesús en su identidad divina, son las 3 cuestiones fundamentales por las que Jesús es condenado a muerte. Llegado el momento de su detención, es entregado a las autoridades judías, las cuales le entregan a las autoridades romanas. Hay, por lo tanto, un doble proceso. Se habla del doble proceso de Jesús, el proceso religioso y el proceso civil. El proceso religioso ante las autoridades judías y el proceso civil ante Pilato. Pero sin duda, aunque las acusaciones obviamente son distintas las que se formulan ante el proceso civil, ¿no? Este ha dicho que es rey. A Pilato obviamente había que darle argumentos de tipo civil. Este ha dicho que es rey, o este está soliviantando al pueblo. Pero es evidente en los evangelios que las acusaciones de tipo religioso fueron las determinantes en la condena de Jesús, aunque luego ante Pilato de alguna manera se ocultasen los motivos religiosos y se expusiesen algunos supuestos motivos civiles para su condena. Muy bien, hermanos, ya después de haber escuchado este reportaje de Monseñor Munilla, donde nos ha iluminado todos estos aspectos que hemos estado reflexionando sobre Jesús e Israel, ahora vamos a pedirle a nuestro productor que pongamos el último numeral que vamos a comentar el día de hoy para que veamos ya el cierre de este tema. Los próximos programas lo invitamos porque va a ser interesante, porque cuando leemos la Escritura, muchas veces vamos a encontrar algunos debates y que si no estamos muy familiarizados con la cultura hebrea, se nos va a sonar un poco extraño, ¿no? ¿De qué están hablando ellos, ¿no? Entonces, el catecismo nos va a ayudar y nos va a iluminar sobre esos aspectos, ¿no? Entonces, empezamos con Jesús e Israel, vamos a seguir profundizando Jesús y la ley, Jesús y el templo y otras cosas. Vamos a ver ahora el numeral que sigue, vamos a pedirle a nuestro productor. Muy bien, 576. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el Dios único cuya gloria ningún hombre puede compartir. Bueno, aquí vemos efectivamente lo que parece ser las instituciones esenciales del pueblo de Israel y que Jesús viene a darle perspectiva, ¿no? Efectivamente, fíjese, la sumisión a la ley, el templo y la gloria de Dios. Y entonces ahí vemos un aspecto interesante. Obviamente hoy no tendremos tiempo de profundizar, en los próximos programas profundizaremos, solo haremos algunas anotaciones fundamentales. El primer aspecto importante es que Jesús viene a transmitirnos de que la ley es un pedagogo, es alguien que acompaña en la maduración para encontrar algo más perfecto. No era quedarse con el pedagogo. Entonces,
¿Qué ocurrió? Que Jesucristo, cuando viene y plantea que la ley tiene una esencia, un corazón, que Él lo desentraña claramente y dice, al final lo importante es el amor a Dios y al prójimo. Ahí tienen el corazón de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Las demás prescripciones no son tan importantes, no son esenciales. Y es más, peor aún, si cumplimos las otras que no son esenciales y dejamos el corazón, hemos perdido lo que Dios quería transmitirnos con ese pedagogo. El otro aspecto importante del pedagogo es que el quedarse con él significaba efectivamente quedarse en la permanente adolescencia, como ocurre con algunos, ¿no? Que corporalmente crecen, pero en la mente parecen aún adolescentes, nunca llegan a ser adultos. Entonces son adultos, pero se comportan como niños. Entonces ahí prácticamente vemos el problema de Jesús con el tema de la ley. Israel estaba aferrada a sus prácticas, pero no querían, porque obviamente ya nosotros en la experiencia, después de 2000 años de cristianismo, hemos aprendido que cumplir la esencia de la ley es muy difícil. Amar al prójimo como uno mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, es difícil. ¿Qué es más fácil? Quedarnos con la forma, cumplir con la forma. Yo cumplo con estos preceptos, estas cosas, y ya entonces creo que estoy cumpliendo. Entonces también nos trae una enseñanza para nosotros. En la vida, el católico, lo esencial es eso, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, y lo demás viene por añadidura. Pero tiene que ser ese el corazón para que los demás funcionen. Pero si yo me lleno de prescripciones, novenas, formas y no vigilo eso, convierto un poco en el fariseísmo, que quería supuestamente defender la ley, pero lo que estaba defendiendo era el conjunto de tradiciones y comportamientos que eran fáciles para ellos, pero sin tocarles el corazón. El otro aspecto que vemos, el templo. El templo para el pueblo de Israel era esencialmente el lugar para el encuentro con Dios. Jesucristo, cuando enseña, le llega a decir que destruyan este templo y lo construiré de nuevo en 3 días. ¿Por qué? Hablaba del templo de su cuerpo. Ya el encuentro con Dios no era a través de un edificio, sino de una persona, Jesucristo. Y el otro aspecto importante aquí está, de que también le dijo en el debate o en la conversación con la samaritana, le dice en el pozo, le dice, ya llegará el día que ya no adorarán ni aquí ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces viene Jesucristo nuevamente con la esencia. Y a veces que caemos en los extremos, ¿no? Cuando uno habla que el templo no es esencial, no estamos diciendo que el templo no es importante. El templo es importante. En el pueblo de Israel, cuando existía, hasta que Jesucristo establece la nueva alianza, y hoy día para nosotros nuestros templos son muy importantes, son sagrados, merecen nuestra veneración y respeto, y tenemos que dar gracias a Dios por ellos. Sin embargo, el templo no es lo esencial. ¿De qué sirve un templo hermoso bien si los que van ahí no van y adoran a Dios en espíritu y en verdad? Serían como un sepulcro de puros muertos. Entonces, caemos en los extremos. Entonces, no estamos diciendo que no debe haber templo, pero tampoco podemos tener templos hermosos sin tener un corazón contrito, humillado, un corazón entregado a Dios. Entonces, valdría más que nos preocupáramos de tener hermoso el corazón que preocuparnos de arreglar tanto exteriormente. Entonces, ahí viene el ejemplo, ¿no? Entonces, Jesucristo viene a mostrarnos lo esencial sin dejar lo otro. Por eso fue que se lo dijo a los fariseos. Jesucristo dijo, yo no le estoy diciendo que no hagan ayuno, limosna y oración. Es que tienen que practicar la misericordia sin dejar esto. Interesante. Muchas veces nosotros nos vamos a los extremos y dice, no, entonces están diciendo que el templo no sirve. No, Jesucristo lo que nos está diciendo es que tenemos que tener el templo, pero lo más importante es adorar a Dios en el corazón. El otro aspecto también está en la gloria de Dios, que no podían entender el pueblo a un Dios tan cercano, a un Dios que se encarna, a un Dios que está con nosotros. Y entonces efectivamente ahí vamos a encontrar el pueblo de Israel que se encuentra entremecido. ¿Cómo puede decir
que es hijo de Dios. ¿Cómo Dios puede estar tan cerca de nosotros? ¿Cómo es que Dios puede manifestarse tan claro en medio de nosotros? Entonces, un Dios tan cercano muchas veces nos incomoda. Un Dios tan cercano muchas veces no lo entendemos. ¿Cuántas personas estamos buscando a Dios aquí, allá y más allá, pero Dios está dentro de nosotros? Decía San Agustín, ¿no?, que tú estás dentro de mí más que yo mismo. Es decir, tenemos un Dios entrañablemente cercano, pero nos pasamos buscando a Dios en las afueras, en el cielo, en el río, en la playa, en los templos, pero no te encuentro, Señor. Te busco y no te encuentro, camino y miro para todas partes y no te siento, pero si es que estoy dentro de ti. Busca en tu interior, busca aquí, cercano como el Señor, cercano como Jesús, que estaba con sus contemporáneos, pero tenían una imagen de un Dios tan trascendente, tan lejano, que simple y llanamente lo único que hacíamos era cumplir con sus ritos para mantenerlo tranquilo y contento, pero nada de relación personal. Entonces Jesucristo viene a abolir eso y dice, no, Dios quiere una relación personal, íntima, contigo, conmigo. Entonces un Dios tan cercano nos incomoda. Por ejemplo, fíjense en el aspecto de la pandemia. Cuando estábamos en pandemia, hagamos memoria, 2020, estábamos encerrados, los templos cerrados, no podíamos salir. Y muchas personas clamaban, ¿dónde está Dios? Y otros decían, ¿qué voy a hacer ahora que no puedo ir al templo? Pero si Dios está con nosotros, donde estemos, Dios está en mí y en su corazón. Nunca estamos solos. Así que los tres aspectos, la ley rectamente interpretada, en su esencia, amor a Dios y al prójimo. El templo como el encuentro con Dios, pero ya el templo de mi corazón, lo esencial, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y finalmente, el Dios tan cercano, ya no el Dios trascendente, el Dios de Jesucristo, el Dios de la intimidad. Bueno, hermanos, hemos visto interesante cómo ha ido fluyendo, cómo nos ha enseñado Jesucristo en su encuentro con la sociedad de Israel, nos enseña a nosotros cómo debemos vivir mejor nuestro cristianismo. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes compartiendo otra vez el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica aquí en FETV, el canal de la Misericordia, en este su programa Catequesis Viviente. Los invitamos a que se mantenga en sintonía de FETV y que nos vemos próximamente, si Dios lo permite, la próxima semana. Que el Señor los bendiga a todos.